Así que vamos a invitar inmediatamente a subir a este escenario a Luis Car Espinosa y Juan Orellana. Ambos son consultores con destacada trayectoria en el grupo de empresas Comgraph. Y hoy día ellos van a presentarnos una presentación que lleva por nombre Tecnologías y personas conectadas en cada etapa del proyecto. Ya están sobre el escenario, así que los vamos a recibir con un fuerte aplauso virtual y presencial por las personas que están acá. Muy bienvenidos. Muchas gracias, Bernardita. Y muchas gracias a BIM-Forum por la invitación al Congreso. Estamos en representación del grupo Comgraph y Autodesk. Y en ese sentido, nuestra presentación enfocada hacia las personas, por supuesto enlazando la tecnología como parte de esta. Y por supuesto, no quisiéramos dejar a un lado o simplemente comentar el tema de la transformación digital como base de todo esto, ¿no? Y de ahí nace todos los congresos anteriores que han también realizado en BIM-Forum, de la etapa de proceso, las etapas de tecnología. Hoy estamos en la etapa de personas, por supuesto resaltando esto como un núcleo principal dentro de estos pilares de transformación digital. Es, digamos, básicamente, sin las personas no vamos a poder gestionar los procesos, gestionar nada de la tecnología, y ahí es donde nosotros hemos enfocado esta presentación. En ciertas necesidades que hemos visto dentro de los equipos de trabajo, de cómo ir adoptando las diferentes temáticas y, por supuesto, las diferentes herramientas. Entonces, tomamos y hemos recapitulado a lo largo de los años y también, por supuesto, diversas experiencias, tanto de nuestro equipo como de equipos a los cuales hemos estado acompañando en diferentes etapas, esa transformación digital, ¿no? Entonces, más que estar simplemente enfocando solo hacia BIM, una transformación digital a todos los equipos. Entonces, por eso hemos decidido que esto sea no solo una etapa de diseño, sino que acompañe, por supuesto, a las personas en cada fase de ese proyecto. Entonces, bueno, una lámina que me pareció muy interesante y era de tanta información que uno puede conseguir, cómo implementar una estrategia de transformación digital en empresas, ¿no? Entonces, bueno, establece estos 3 grandes parámetros que, digamos, es una guía que nosotros tomamos mucho en consideración a la hora de poder establecer diferentes flujos de trabajo para que las personas incorporen tecnología en sus empresas y de alguna manera hacer una bajada, ¿no?, de toda esta información. Entonces, establecer una hoja de ruta, una de las cosas principales, por supuesto, el impulso estratégico, la transformación, esto viene de la base y también de todo lo que es el touchdown, como lo dice el mismo Plan BIM, ¿no?, desde la misma gerencia, donde ellos impulsan esta estrategia de tecnología. Y seguido de eso, por supuesto, los fundamentos de ingeniería digital. Cómo comienzo a transformar ciertos pasos dentro de la empresa y que me permitan ampliar mis proyectos, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, en esa fase de establecer una hoja de ruta, ahí quiero hacer un énfasis justamente en un punto, y es en el centro, donde dice, construye un equipo fuerte. Si construimos un equipo fuerte, no estamos hablando de traernos los mejores modeladores, porque también vamos a necesitar de ese equipo especialista que tiene años en nuestras empresas, que son la mano de obra que ha estado por años tomando experiencia. Tenemos diversos tipos de equipos, calculistas, tenemos especialistas en estructuras, en mecánica piping. Entonces nos damos cuenta de que hay una conexión entre lo análogo y lo digital. Entonces se dan la mano estos 2 grupos y eso, por supuesto, va a construir un grupo más fuerte. No se basa solo en la tecnología, sino también en la experiencia de esas personas. Entonces, por supuesto, todo el apoyo en la gestión, la evaluación, la planificación, el conjunto de normas forman parte de este camino, ¿no? Algo más ampliado, ya enfocándonos, por supuesto, en algunos detalles. Voy a ponerme hacia este lado para que se pueda apreciar un poco mejor. Si nos damos cuenta, en esta ruta hay diversas etapas, ¿no? Tenemos de la etapa 1 a la etapa 8, pero hay algunas etapas que se ven como más resaltantes, 1, 3 y 6. Y justamente es donde tenemos la etapa de los procesos. Vamos a definir, por supuesto, los diferentes estándares dentro de nuestra empresa, donde desarrollamos, por supuesto, el plan interno, los planes de ejecución. Hay una etapa 3, donde tenemos que formar, por supuesto, al equipo, darle formación.
y hay una etapa 6 donde se definen los intercambios de información o los famosos flujos de trabajo, ¿cierto? Entonces, si vemos dentro de toda esta ruta, las partes más fuertes es donde justamente están las personas. Entonces, por supuesto, la tecnología, que es ese núcleo 7 que resalto en rojo, es donde enlazamos nosotros esta presentación indicando, bueno, conectamos, ¿okay?, todo lo que va a ser las capacitaciones a través también de diversos tipos de software que van a ser seleccionados por la empresa para cada tipo de proyecto. Dentro de esto, por supuesto, hay etapas interesantes. Igual participan los equipos como el desarrollo de los diversos estándares, desarrollos de plantillas, desarrollos de biblioteca y, por supuesto, finalmente, que esto vuelva a retroalimentarse. No es algo que termina en un par de meses, es un proceso de, pudiéramos decir, mejora continua, ¿no? Muchas empresas lo toman de esa manera. No es, oye, llegué e implementé una herramienta, ya mi equipo la trabaja porque ya cambió al siguiente año. Ya la semana pasada hacíamos esta presentación y al día de hoy ya han cambiado 4 o 5 cosas nuevas que permiten a la persona mejorar mucho más esos flujos de trabajo. Entonces, aquí es donde, por supuesto, vamos a darle ese enfoque ahora a plantear un poco sobre lo que tiene que ver la etapa de tecnología. Para ello, dejo a Juan Orellana para que continúe con esta etapa. Adelante, Juan. Gracias. Bueno, un poco lo que indicaba Luiscar, en relación a la parte tecnológica, las empresas hoy en día muchas veces se hace algo complejo pegar un salto tecnológico o llevar a este proceso a lo que es la transformación digital. A la hora de poder manejar, existen soluciones a nivel mercado, muchas, se van a encontrar con muchas casas de software en relación a lo que es la tecnología de Autodesk. A nivel de encuestas, la más utilizada a nivel mundial y sobre todo a nivel de usuarios, va cubriendo una solución que se ha hecho más popular y que va abarcando las distintas fases de un proyecto, dentro del ciclo de vida del proyecto. Dentro de la fase de diseño o la parte de planificación o construcción y operación, ha ido aumentando la tecnología, se ha ido adaptando directamente a las personas, mejorando el proceso de la persona para tener mejor comunicación, mejor diálogo con el mandante o bien con el equipo interno, o bien si está dentro de un proyecto desarrollado entre las distintas divisiones de una empresa. Dentro de eso hay soluciones como Docs o Beam Collaborate Pro, asociados también a software del mercado muy popular como Revit u otros, que permiten hacer ese tipo de trabajo. Hoy en día tenemos procesos de gestión documental, pero particularmente se lleva a un proceso de un entorno colaborativo de datos, donde la idea es directamente apoyar al equipo que está desarrollando en sus distintas fases, en la parte de gerenciamiento, como a nivel de un proyectista o un modelador. Dentro de ese proceso, luego pasamos a partes de planificación y coordinación de un proyecto, donde tenemos que generar ciertas análisis de interferencia entre distintas disciplinas, manipular directamente la coordinación en sus distintas fases. Si estamos ya en una fase de diseño o bien estamos a una fase de preconstrucción, empezar a generar ese tipo de procesos. Hay tecnología popular que se maneja a nivel de Navisworks para procesos de coordinación u otra casa de software, como también soluciones como Beam Collaborate o ya para procesos de cuantificación y procesos de coordinación por etapas o paquetización de contenido por especialidad, soluciones como Assemble. Luego de eso, estamos dentro de un proceso constructivo. La etapa más difícil de llevar esta tecnología o pegar el salto es en la fase de construcción. El equipo en terreno o el equipo que gestiona en terreno directamente es más complicado porque ya lleva un formato de trabajo hace muchos años que ha sido eficiente y saltar a la tecnología o pasar a un equipo, a un profesional, a un inspector, a un trazador, una tablet o un iPad para que revise un plano y deje de usar un plano impreso, eso es difícil. Pero poco a poco se han dado las herramientas para facilitar la comunicación. Directamente el profesional que va a gestionar o va a desarrollar en terreno puede directamente facilitar a la hora de comunicarme con un profesional que está. Por ejemplo, si la inspección técnica tiene que comunicarse con el hito, puede directamente interactuar en base a una interfaz de un navegador o bien directamente a través de una tecnología. Y con eso hay soluciones directamente como Autodesk Build o bien PlanGrid Build a través de un dispositivo móvil, bien una tablet o un smartphone, donde yo puedo interactuar de forma online
o bien si en la faena o en la ubicación del emplazamiento quizás no hay factibilidad técnica en el caso de tener internet, yo puedo trabajar también de forma offline. Quiere decir que no tengo acceso a internet y puedo manipular, generar un checklist. Lo que muchas veces hoy en día se hace en papel es llevarlo a la parte digital. A nivel ya de operación y mantenimiento, llevándolo a procesos de facility management, hay soluciones que uno ya empieza a interactuar con los activos, tener un control de esa información, y aquí nuevamente encontramos lo que es una solución como Build u otra como AutoX Tandem, que ha mejorado ese tipo de procesos. Tener un control de los equipos, cuándo, en qué fecha se le hizo la última mantención, dónde está posicionado, o bien conectarlo a través de sensores para que nos monitoree ese tipo de información en línea. Entonces, hay tecnología que se ha ido aplicando y ha facilitado también los tiempos de control de la información. Entonces, de forma ampliada, en cada fase de nosotros vamos desarrollando a través de diseño, planificación, construcción o operación, hay una solución hoy día que va a ir facilitando ese proceso. Y a nivel de un entorno compartido de datos, nos va a permitir que nosotros podamos estar comunicados durante todo el proceso, el ciclo de vida del proyecto. Bien sea un proyecto inmobiliario, bien sea un proyecto industrial, independiente del tipo de proyecto, nos va a mantener comunicados como equipo. Eso también nos va a facilitar de poder interactuar entre múltiples empresas o bien empresas que se encuentren en otra región u otro país. Y eso también nos facilita la comunicación. Entonces ya facilita también como beneficio a las personas es que a la hora de generar una revisión, por ejemplo, o una observación, se hace en línea, en tiempo real. Hay soluciones que han ido evolucionando, quizás muchos de ustedes que son usuarios han utilizado los que se destacan en azul, soluciones como BIM 360 y todas las que les nombraba anteriormente ha sido la evolución a este tipo de soluciones. Dentro de eso, principalmente, y lo que se nombraba en la presentación anterior, el bloque anterior, se hablaba de un gestor documental o un entorno común de datos. ¿Eso qué nos beneficia como equipo, como profesional? Poder comunicarnos directamente entre los profesionales, tener el control de la documentación. Antes se dijo bien que encontrar un documento en 30 segundos, un minuto, que muchas veces lo tenemos en un repositorio, en un servidor local, este tipo de soluciones facilita esa comunicación o facilita ese control. Saber a qué hora, cuándo, qué profesional, qué persona interactuó con un archivo, con un documento, un plano, se puede hacer mucho más fácil. Luego de eso, soluciones que van a ir marcando directamente para control o para tener un control de versiones, saber quién tiene la última versión del archivo, poder gestionar la visualización de archivos, poder compartirlos, etc. A nivel de construcción en terreno, tenemos la posibilidad de manejar un estándar para procesos de inspección de calidad, para un control de seguridad, para una puesta en marcha, manejar el proceso de estandarizar o visualizar ciertos modelos, lo cual nos van a facilitar en el proceso de coordinación, o bien, si tenemos nuestra GAN de trabajo, poder controlar nuestras tareas vinculadas a un modelo inteligente, un modelo con información. No nos sirve de nada que el modelo sea atractivo visualmente si detrás de él no hay información. Y eso es lo que se necesita principalmente. Y sobre todo a la hora de analizar la información, para el profesional del terreno, simplemente con un dashboard que nos reporte cierta forma gráfica el avance, el control de avance de la obra, con eso nos facilita ese tipo de desarrollo. A nivel colaborativo, hay herramientas que se van destinando por cada rol BIM. Directamente en ese proceso, a la hora de manejar soluciones, por ejemplo, este de BIM Collaborate, va aplicado directamente a lo que es el coordinador BIM, directamente a analizar la información o controlarla. A nivel colaborativo, sobre todo para el proyectista o modelador, hay soluciones como nos entrega esta herramienta, lo cual nos permite poder publicar un modelo hacia la nube y trabajar de forma colaborativa. Eso nos va a facilitar que cualquier usuario desde cualquier lugar pueda desarrollar o participar a través de este software de autoría y poder interactuar en el modelo. Y a nivel de cuantificación, podemos automatizar a través de Takeoff la posibilidad de organizar esa cuantificación en la nube. Directamente, la forma más óptima es hacerlo a través del software de autoría, pero muchas veces el profesional que no tiene instalado ese software podría hacerlo a través de un dispositivo o a través de su navegador y poder cuantificar o tomar una medida quizás de cierta planimetría o viendo un modelo 3D, poder cuantificar cierta información. Entonces, al final, toda esta tecnología
bien, es un recurso, como indicaba Luiscar, que nos va a servir como empresa. Pero sí hay un paso fundamental, que las personas se suban a este tipo de tecnología. Bien a este software u otro que hay en el mercado, pero la idea es que puedan interactuar con las soluciones y les facilite el trabajo. No hacer un retrabajo, que muchas veces cuando se quiere revisar o se comunica, muchas veces tenemos que volver a nuestro correo, pasar un correo para notificar a alguien. Con estos procesos o estas soluciones se automatiza ese paso. Automáticamente se notifica al profesional, se notifica a gerencia, se notifica también al profesional que está en terreno y se hace un trabajo colaborativo en línea, en tiempo real. Las soluciones que les he mostrado anteriormente pueden aplicarse bien en un dispositivo móvil hoy en día, como bien a través de un navegador, un browser, y eso nos va a permitir que donde estemos trabajando podemos interactuar y alimentar la información de nuestro proyecto. Luego de eso nos vamos sumergiendo en este mundo de Construction Cloud, lo cual le doy el pase acá a Luiscar para que les comente un poco en relación a la normativa y estándares. Gracias, Juan. Sí, efectivamente, y como comentaba Juan en la lámina anterior, existe una solicitud muy común y es, tengo equipos que van a terreno, necesitamos que la información esté digitalizada, no hay internet en este punto donde se van a encontrar, es posible que ellos puedan visualizarlo en el equipo, entonces siempre se les recomienda, por ejemplo, no, descarga toda tu información antes de subir y el visualizador va a quedar activo en el teléfono, en el iPad, en el tablet, entonces tú no necesitas llegar a la obra y tener internet para poder ver la documentación y todo lo que tú ejecutes durante ese proceso, llámese revisiones, incidencias, una solicitud de información, automáticamente a lo que salgas de la obra y llegues a un punto donde tengas internet, todo esto se va a sincronizar de manera automática, o sea, le va a llegar a todo el equipo y le va a dar todos los avisos necesarios, se envían correos electrónicos, digamos, estos correos electrónicos también, si son asignados a ciertas personas, va a estar repitiéndose hasta que la persona dé una respuesta y es una solicitud muy común, ¿no? Entonces nos pasa de repente que, bueno, tenemos equipos en la cordillera a cierta altura, cuando ellos bajan de cordillera necesitan que la información esté actualizada o si llegó una nueva versión de ese documento, de ese plano, ¿cómo hacemos? Automáticamente a ellos les llega el aviso también, entonces subí a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche tengo una nueva actualización que me dejó mi equipo. Yo, al llegar a la faena o al sitio donde tenga conexión, puedo verificar justamente este dato, ¿no? Entonces, una de las cosas que justamente nos lleva. ¿Y por qué quisimos dejar esta parte de sumergirnos en Construction Cloud? Más que todo para entender también de que no se basa solo en una plataforma, digamos, como un Drive o algo común, sino que también está basada en ciertos estándares como, por supuesto, la ISO 19650, en los cuales te pide ciertos estados de información que puede estar en progreso, compartida, archivada, publicada, y de repente hay personas que dicen, bueno, pero esto cómo lo aplico yo en mi empresa, que es un poco más pequeña. Yo no tengo una empresa gigante, ¿no? Tengo una empresa chica y, digamos, hemos partido por decir, bueno, primero, cubrir las necesidades que se deben gestionar, ¿no? Y segundo, si es parte de la solicitud, porque puede ser una empresa chica, pero el mandante lo obliga a que entre en un sistema colaborativo. Y la colaboración no era pedirle un modelo 3D, era simplemente tener un gestor documental. Y ese gestor documental es para que tuviera los diferentes estados de información reflejándose entre uno y otro. Entonces, mira, actualicé la planimetría la publico y esta va, por supuesto, según también un estándar, ¿no? Que es la nomenclatura que te pide la normativa. Puedes cargar la nomenclatura del plan BIM, por ejemplo, puedes cargar cualquier tipo de nomenclaturas internas de la empresa. Y es, digamos, de muy fácil acceso en todo caso. Esto, por supuesto, como ya lo comentábamos, el entorno común de datos que se encuentra en todos los planes de ejecución a nivel internacional. Como lo comentaban en la charla anterior, no es que sea un obligado o tú puedes tener tu propio gestor documental, tú puedes tener un servidor donde le das acceso a las personas. El tema es que si tengo a las personas en diferentes ubicaciones, lo que pasó con el tema de pandemia, ¿cómo comunico a todos mis equipos? Entonces, esto justamente, incluso al momento de comprar ciertos tipos de software en Autodesk, viene liberado, ¿no? Se le entrega liberado,
y es para eso, ¿no? Para establecer la comunicación entre los diferentes equipos. Tuvo esa utilidad. O algunas características, por supuesto, administras a las personas y miembros que van a estar en el proyecto, control de versiones, el uso compartido de los archivos, las marcas de revisión, las nomenclaturas, los flujos de aprobación, que ahí es donde también tiene algo de relevancia, por así decirlo, porque puedo enviar documentación a un mandante y que éste lo apruebe, o simplemente yo recibir una aprobación sin necesidad de que la persona me avise, porque llega automáticamente avisos, llega correo electrónico, hay cierta cantidad ya de opciones, incluso en el teléfono puedes dejar configurado la aplicación para que te dé un aviso cuando te envíen una notificación. Entonces hay ciertas características que van a hacer que la persona esté conectada, por supuesto, a cada minuto sobre este tipo de plataformas. Acá un simple ejemplo de cómo pudiéramos conectar a varios equipos de trabajo. Tenemos equipos, por ejemplo, de diversas disciplinas, de diversas empresas, y qué pasa que de repente tenemos que a todos sumarlos a una sola plataforma, ¿no? Entonces existe, por supuesto, un coordinador general que puede ser un gestor BIM, un BIM manager, que se encarga de organizar toda esta data para mantenerla, por supuesto, ordenada también, ¿no? De cierto punto, verificar que no existan inconsistencias en la información y que toda la data esté estructurada. Si lo vemos desde un punto de vista, como si esto fuera una pirámide, ahí es un resumen sobre lo que acabamos de pasar de cada una de esas diapositivas, donde vemos que hay una base general. ¿Y por dónde puedo partir yo si soy una empresa que no tiene para alta cantidad de inversión, sino que quiero partir por algo muy básico? Partir por simplemente tener un gestor documental que me permita compartir información con mi equipo y hacia externos que yo pueda incluso enviarle también, porque hay esa forma, ¿no? De que te inviten y tú puedas compartirles, o que simplemente tú los invites y ellos puedan visualizar también parte de esto. Entonces, esta pirámide termina dando esas soluciones a cada equipo, donde por supuesto los equipos de desarrollo, que son los que van creando las maquetas, van luego pasando por equipos de coordinación, donde por supuesto luego puedan distribuirse esta data a todos los demás. Y esto, por supuesto, como ya lo comentábamos, siempre hay un punto que es toda la gestión de esta información. ¿Qué pasa con mi data? ¿Qué pasa cuando generan una incidencia? Llegan avisos de terreno, llega aviso por todos lados. Ahí es donde, por supuesto, la plataforma nos brinda un dashboard bastante específico, vamos a decirlo así, donde pudieras conectarlo tanto a un Power BI, que puedas ver todo el esquema, por supuesto, indicándote cuántas incidencias están en proceso, abiertas, cerradas, no han sido respondidas, y eso lo puedes visualizar todo en informes y extraer estos informes, por supuesto, muy rápidamente. Entonces, es básicamente la gestión general de la información basado en simplemente algo que te pide el mismo estándar, ¿no? Que te dice, bueno, podemos partir con tener un entorno común de datos. Entonces, esto, por supuesto, han sido algunas de las temáticas que han sido más solicitadas siempre que vamos a empresas y nos comentan cuáles son los temas principales o por dónde pueden partir o cuáles son las soluciones que actualmente puede necesitar su equipo. Más allá que simplemente un programa de modelar, es cómo puedo yo interactuar también con ellos. Bueno, esto era parte de nuestra presentación inicial. Agradecemos a BIM Forum por la invitación a este congreso y estaremos de todas maneras atentos a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Un fuerte aplauso para esta muy buena presentación. Muchas gracias. Pero no se pueden bajar todavía porque creo que tenemos una pregunta del público y que dice así. ¿Existen productos que permitan aplicar lo mostrado en proyectos pequeños en donde no hay suficiente presupuesto para contratar todos los softwares y aplicaciones o están enfocadas a grandes proyectos? Esto igual ya lo... Exacto. Dentro de la consulta, la pregunta, como indicaba Luis que hace un momento, se puede aplicar la información de distintas formas, independiente de si la empresa es pequeña o es grande, se puede aplicar en el sentido que hay software o hay soluciones a nivel mercado que facilitan a nivel de costo, el acceso. Si damos un ejemplo rápido, no sé, muchas empresas a nivel nacional utilizan, no sé, AutoCAD LT por solamente revisar un plano, pero hoy en día hay soluciones como mostramos de Docs o soluciones web que permiten hacer esa revisión de forma online. Y eso va a permitir la comunicación fuera de que el usuario quizás sea inexperto
o bien lleva muchos años utilizando en el mercado una herramienta como AutoCAD, hoy en día se puede aplicar ese mismo conocimiento. Como explicaba Luiscar, puede ser algo análogo y va sumado a todo lo que es, o un salto a lo que es la transformación digital. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Los despedimos con un tremendo aplauso. Gracias. A Luiscar y Juan por la presentación que tuvimos. Y ahora sí vamos a ir a nuestra quinta presentación y vamos a invitar al escenario a Sergio Vallejo, él es profesional de SACEM de Uruguay. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque él hoy día va a estar presentando metodologías BIM aplicadas a la trazabilidad del hormigón. Un fuerte aplauso para él. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con cuál avanzo? Con el de la derecha. Perfecto. Ahí, si querés te lo dejo en tu presentación. Ahí. Ahí está. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, el agradecimiento por invitarnos a participar. Desde la venimos participando en este congreso de hace mucho tiempo. Es la primera vez que estamos arriba del escenario, así que bueno, es un orgullo para nosotros poder estar acá. Lo que hoy le vamos a estar presentando es metodología BIM aplicada a trazabilidad del hormigón. Para eso nos van a acompañar online Janina de León y Rodrigo Sánchez del Río, que es el grupo de trabajo que estamos llevando adelante esto. En realidad queremos compartirles dos cosas. Por un lado, nuestro trabajo al respecto de la trazabilidad del hormigón, pero también queremos compartirles cómo es que llegamos a desarrollar ese trabajo. Para contextualizar un poco de lo que vamos a estar hablando, permítanme hacer una breve presentación de SACEM. SACEM es una empresa del rubro del rubro AEC con 70 años de presencia en el mercado, 71 en realidad, por estos momentos, 71 años de presencia en el mercado uruguayo. Tenemos una facturación anual que ronda los 350 millones de dólares, involucramos más de 200 técnicos, más de 3.500 colaboradores. El 100% de los capitales son privados y estamos manejando mínimamente unos 70 contratos por año. En cuanto a nuestras áreas de actuación, bueno, a lo largo y ancho de lo que es Uruguay hemos construido desde estadios hasta hospitales, líneas de alta tensión, puertos, aeropuertos. SACEM es una empresa multidisciplinaria que tiene un área de actuación muy vasta. En estos momentos, de alguna manera estos números son el justificativo de la posición que SACEM tiene en el mercado uruguayo. Pero en estos momentos estamos mirando hacia el mercado regional y bueno, no tenemos de protagonismo que tenemos en el mercado uruguayo, así que bueno, estamos buscando tener presencia internacional, ya estamos trabajando en Paraguay, estamos trabajando en Perú, pero ya desde la posición, gracias, desde la posición de un competidor más. Tanto los proyectos que venimos llevando adelante a nivel local como a nivel regional incorporan requerimientos BIM. Sería impensable pensar en que la empresa tenga un crecimiento de espaldas a la aplicación de metodología BIM. Se nos plantea entonces la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones que tenemos que generar para que esa implementación sea exitosa? Y bueno, acá el tema recurrente y que en definitiva nos convoca a este congreso. Todos sabemos que la tecnología está disponible, es muy amplia la oferta tecnológica que el mercado nos brinda. Pero también sabemos que la tecnología por sí sola, la existencia de la tecnología por sí sola, no nos garantiza el éxito de una implementación de una metodología como BIM, que genéticamente es una metodología colaborativa. No es difícil encontrar ejemplos donde, aún contando con la tecnología adecuada, con la última tecnología, las implementaciones fallan por no tener en cuenta el factor humano. Esto para nosotros es una prueba inequívoca de que
el factor humano es determinante a la hora de que una implementación sea exitosa o no. Reconocemos que la implementación de metodologías BIM requiere un compromiso especial de los colaboradores, requiere un nivel de compromiso mayor del que estamos acostumbrados. También reconocemos, que no es un tema menor, las sinergias de crecimiento personal, de crecimiento profesional que trae aparejado la implementación de metodologías BIM. También entendemos que uno de los principales motores para lograr ese compromiso es analizar y transparentar los procesos. Que los procesos estén claramente documentados, estén claramente definidos y que todo el mundo sepa cuáles son los procesos aplicables. Otro punto importante como motivador de este compromiso que estamos buscando es el acceso a la información. Entendemos que un acceso sencillo, democrático a la información que se genera es un factor determinante a la hora de lograr ese compromiso de los colaboradores. Pero, ¿cómo estamos haciendo esto? Bien, recién yo les mencionaba que todos los contratos de gran porte que estamos manejando tienen requerimientos BIM. La empresa generó la estructura organizativa necesaria para que cada obra cuente con las herramientas para poder hacer frente, dar cumplimiento a esos requerimientos BIM. Pero quisimos ir un poco más allá. No nos quedamos con que la irrupción de BIM en la empresa sea simplemente por un requerimiento contractual y dimos un paso más allá. Es así que se creó este grupo de trabajo que ustedes tienen acá. Es un grupo de trabajo que está formado por básicamente integrantes de 2 gerencias de la empresa. Está integrado por la gerencia de operaciones, es la gerencia que maneja las obras, y está integrado por la gerencia de servicios técnicos. ¿Qué es lo que buscamos acá? Buscamos que la implementación de las metodologías BIM no sea exclusivamente por un requerimiento contractual. ¿Cómo estamos haciendo esto? Bien, acá se nos plantearon algunas preguntas que iremos respondiendo. Este grupo que yo les mencionaba recién tiene como objetivo estar muy atento a las nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado. Todos sabemos, ha sido también un tema recurrente en este congreso, la gran variedad de herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición y la velocidad con la que aparecen nuevas herramientas. Bueno, nosotros estamos muy atentos a este hecho y lo que hacemos es, de alguna manera, identificar cuáles son aquellas tecnologías que entendemos son aplicables a nuestra empresa. Una vez que tenemos ese primer sondeo realizado, lo que hacemos es detectar las necesidades del usuario, es plantearle a una determinada dirección de obra las diferentes opciones que encontramos que podían ser viables. Me detengo un segundito acá. Podríamos perfectamente hacer un análisis y decir, de las opciones que tenemos, esta es la que consideramos que va a tener un mayor impacto, un mayor ahorro. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque queremos que la propia dirección de obra, el propio usuario, sea aquel que defina sobre qué vamos a estar trabajando. Tal vez, y nos pasó, algún desarrollo que hicimos no fue el que hubiésemos elegido, pero nos sirvió para fidelizar, para poder sumar a la implementación BIM a la obra. Y esto no es nada menor, esto es más que no es menor, es fundamental. Por lo que hablábamos hace un momento de que el factor humano es determinante a la hora de que una implementación sea exitosa o que no lo sea. De la misma manera que tenemos que tener alineado al usuario, también tenemos que tener alineada a la dirección de la empresa. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a estar haciendo esos desarrollos? Y bueno, lo tenemos que hacer porque aporta valor a la organización,
tenemos que estar dedicando recursos a mejorar la gestión, a aportar valor a aquellos lugares que suman a lo que es el modelo de negocios de la empresa. Tenemos que tener esa alineación y eso muy claro. Una vez que tenemos identificado el área de trabajo, que tenemos sumada a la gente de obra, que entendemos que aporta valor a la organización, bueno, ahí nos planteamos cómo llevarlo adelante. Y hacemos especial énfasis en los procesos. Y acá hago referencia también a algo que oímos ayer. Implementar metodologías BIM no significa que tengamos que tirar todo lo que se ha hecho hasta el momento. Mucho de lo que se hace sirve, es útil, es reutilizable y es un know-how que tenemos que aprovechar. Lo que sí tenemos que hacer es analizar procesos, es documentarlos, discutirlos y entre todos lograr un consenso de cuál es el proceso que vamos a aplicar. Ese proceso tiene que ser el foco de la implementación, el foco del desarrollo. Obviamente que vamos a bajarlo a tierra a través de ciertas herramientas, pero lo que no podemos hacer es modificar el proceso en función de lo que la herramienta me permite hacer. Eso es algo que tenemos que evitar. El foco acá tiene que estar en el proceso. De hecho, les puedo comentar que cuando comenzamos con las primeras pruebas sobre trazabilidad del hormigón, que es lo que vamos a estar hablando hoy, utilizamos otras herramientas diferentes a las que vamos a estar viendo hoy. En un corto lapso de tiempo, las condiciones cambiaron, tuvimos a nuestra disposición nuevas herramientas que entendimos que eran más convenientes, más adecuadas para resolver el problema, y cambiamos de herramienta. El proceso siguió siendo el mismo, pero las herramientas que utilizamos son otras. Bien. Hablemos un poquito ya en detalle de nuestro trabajo sobre la trazabilidad del hormigón. ¿Cómo enfocamos nosotros el problema? Acá, en realidad, el problema no es la trazabilidad del hormigón. Acá el problema es fomentar la mejora continua. Acá el problema que estamos abordando es la implementación de metodologías BIM más allá del uso específico que estamos hablando. Ese tiene que ser el foco de nuestro trabajo. Sí, la excusa para eso va a ser trazabilidad del hormigón, pero no perdamos el foco que lo que estamos buscando acá es cambiar cultura, es comenzar a implantar en la empresa esa cultura colaborativa necesaria para llevar adelante una implementación exitosa. En cuanto al propósito, bueno, lo que hablábamos, la trazabilidad del hormigón, no me quiero detener demasiado en estos puntos. Y como también les comenté hace un momento, todas las obras de gran porte en las que estamos participando tienen requerimientos BIM. La empresa ya tiene una infraestructura, tiene una estructura organizativa acorde a las necesidades, a los requerimientos de esos proyectos. Así que lo que estamos haciendo es, de alguna manera, apoyándonos en lo que ya tenemos. Existen protocolos, existen entornos comunes de datos, no estamos trabajando en forma paralela ni ajena a nada de eso. Estamos, de alguna manera, aprovechando, como les decía, lo que ya tenemos. Para entrar un poquito más en detalle de lo que es la trazabilidad del hormigón, lo hacemos a través de un video que nos va a comentar Janina. Bueno, un poco para hablar de lo que es las aplicaciones móviles que estamos utilizando para la trazabilidad del hormigón. Están desarrolladas con una plataforma web. Es hacer un chequeo previo, donde se verifica el encofrado y la armadura. Luego se hace el pedido con sus especificaciones y características. Cuando llega el mixer a la obra, se hace la recepción donde se recolectan los datos, como por ejemplo el número de remito, el tipo de hormigón, la cantidad y su asentamiento. Si no cumple con alguno de estos requisitos, se rechaza y el proceso finaliza. Si se aprueba, se toman muestras para generar futuros ensayos en los días previstos. Todos estos chequeos y datos quedan registrados para luego ser analizados.
El proceso de trazabilidad del hormigón comienza en conjunto con el equipo de obra, donde se comporta la información para poder generar una aplicación y un modelo BIM. El modelo que se genera es estructural, según los llenados del hormigón previsto, con sus parámetros para luego en el proceso poder ingresar los datos requeridos. En paralelo se empieza a diseñar la aplicación con los datos requeridos para la obra. Esto se hace a medida. Esta app se puede utilizar mediante cualquier dispositivo móvil, donde en tiempo real se pueden recolectar todos los datos de la recepción, aprobación y resultado de los ensayos. Esta información se encuentra en una base de datos única. Además, le envía un correo electrónico automáticamente que desde la oficina técnica el modelador sabe cuándo ingresar la información al modelo. Como protocolo, cada vez que se hace una modificación en el modelo, se genera un IFC para compartir con todos los involucrados, que te permite seleccionar cada elemento y poder ver toda su información. También se tienen filtros predefinidos donde se puede ver la trazabilidad del hormigón mensual, semanal, por día o buscar por su remito. Ahora les voy a compartir un video donde los propios usuarios usan todas estas herramientas. Muchas gracias. Con el uso de la metodología BIM aplicamos planillas que nos ayudan a saber cuánto es la trazabilidad del hormigón y los metros cuadrados de encofrado que se utilizan en la obra. Esto nos ayuda a presentarle al cliente una forma más visual y clara de lo que se estaba haciendo en el momento y las proyecciones a futuro con uso de diferentes filtros, que es algo mucho más visual y mucho más concreto. Es una herramienta que nos permite proyectar a futuro, verificar los volúmenes de hormigón, trazabilidad del hormigón. También colabora con todo el tema financiero, aprobación de facturas. Bien, ahí teníamos el flujo de trabajo que estamos aplicando para llevar adelante la trazabilidad del hormigón. Está dicho ahí, pero les aclaro que estamos modelando con Revit. La carga de datos se hace a través de aplicaciones de Google que cargan los datos, almacenan y los analizan. Y la línea de arriba que nos contaba Janina es donde se actualiza el modelo, y a través de BIM Collab Zoom es que estamos utilizando todos esos filtros para los reportes de avance, de avance de obra. Pasamos ahora a un video donde Rodrigo nos va a contar específicamente cómo es que funciona la aplicación. Permite visualizar mucho más rápido y fácil los objetivos que tenemos para adelante y también los atrasos. Bueno, un poco para hablar de lo que es las aplicaciones móviles que estamos utilizando para la trazabilidad del hormigón. Están desarrolladas con una plataforma web. Están desarrolladas con una plataforma web de programación sin código, lo que se dice de programación sin código, que se denomina AppSheet y está dentro del paquete de Google. Básicamente se basa en formularios que se llenan a pie de obra y en tiempo real, que cubren cada una de las etapas de la construcción de una pieza de hormigón armado. Arranca por el chequeo previo, donde simplemente se eligen las piezas que se van a revisar previo al llenado y se realiza un chequeo de una cantidad determinada de parámetros relacionados al encofrado y a las armaduras. Después de ahí se pasa a la recepción del hormigón, ya sea del mixer cuando llega a la obra, donde se registran una serie de datos, básicamente volúmenes, horarios, temperatura ambiente, tipo hormigón y el valor del asentamiento para determinar si es de recibo o no. Si es de recibo y cumple con los requerimientos, se pasa a asignar ese hormigón a una unidad constructiva dentro del proyecto mediante este formulario, que tiene un esquema muy similar al anterior, donde se llenan datos adicionales sobre más horarios, métodos de vertido y la asignación
efectivamente la unidad constructiva donde va a ir ese material volcado. Y eso se puede ver en esta ficha de resumen. En esta ficha de resumen tenemos la ficha de llenado, la información de todos los remitos asociados a ese llenado y datos adicionales como dato de rotura de probetas de cada uno de los remitos, roturas a compresión, y algún dato más de interés como análisis volumétricos. Y la posibilidad de poder obtener reportes en PDF de cada una de estas instancias, en definitiva, si se quiere tener un registro en papel o entregar al cliente. Como hablamos recién, otro dato que se ingresa es el resultado de la rotura de las probetas, que diariamente al equipo de laboratorio le llega un correo con la lista de probetas a ensayar en ese día y las puede elegir de esta lista desplegable. Hay una pequeña ficha de a qué corresponde esa probeta y simplemente se llenan los datos que arroja la prensa. Y por último, tenemos el montaje de los prefabricados que pueden ser hechos en el propio frente de obra o en la planta de prefabricados que SACEN tiene en la ciudad de Montevideo. En ambos esquemas el funcionamiento es muy similar. O sea, la persona cuando carga una pieza para montar tiene su ubicación dentro del proyecto y la posibilidad de ingresar datos de desvío tanto de la nivelación como las coordenadas en X y en Y. Aquí podemos ver un pantallazo de lo que es el vínculo que también la obra tiene con la planta industrial de prefabricados, que en tiempo real va pudiendo observar todo el proceso productivo y además cuando llega a la obra, cada pieza viene identificada con un código QR que al escanearlo también salen un montón de datos. Y a su vez esos datos también se pueden gestionar ingresando montaje y recepción. Como vemos, acá también hay registros de post-tensado de cables con los estiramientos de cada uno de los cables presentes en la pieza y la fecha de corte. Y aquí están exactamente los mismos datos de trazabilidad del hormigón que para las piezas hechas en obra, con los datos de los remitos y la rotura de las probetas asociadas a cada uno de esos remitos. Y bueno, por último, volviendo a la interfaz de la aplicación que se maneja en obra, se pueden tener analíticas, siempre y cuando se tenga la planificación inicial y la planificación a futuro. Se pueden armar gráficas de este tipo, comparativas. Se pueden determinar desperdicios máximos y mínimos que se tienen en la obra y márgenes de resistencia con respecto a lo que solicita el proyecto para cada tipo de hormigón. Tener este paquete de datos armado, es decir, la base de datos en sí misma y el modelo BIM, nos permite pasar a otros niveles de usos, como por ejemplo el 4D, que a partir de un cronograma vinculado a ese modelo, podemos sacar desde simulaciones hasta reportes mensuales de avance. Bien, nos quedaba un video por ver con algún testimonio de los usuarios. Pero bueno, en definitiva, en estas últimas diapos, ya para empezar a cerrar esta presentación, simplemente mostrar los equipos de trabajo, porque como hablábamos al principio, el éxito o el buen puerto al cual llegamos desarrollando esta aplicación es gracias a los usuarios, es gracias a que toda esta gente que está apareciendo en pantalla están usando en forma correcta, están
incorporando esta nueva metodología, de alguna manera haciéndola el nuevo estándar de trazabilidad de hormigón que se está llevando adelante en la empresa. Y ahora sí, para terminar, alguna conclusión. ¿Tenemos alguna conclusión puntual sobre este desarrollo de trazabilidad del hormigón? Y nos encontramos con que tanto para el cliente interno como para el cliente externo, las principales valoraciones que recibimos están en las áreas del acceso a los datos, el fácil acceso, el acceso democrático a los datos que estamos generando, a los datos de calidad de las piezas. En definitiva, el acceso a esos datos permite al personal de obra tener la seguridad que las piezas cumplen con los requerimientos de calidad establecidos. El hecho del análisis de procesos que hicimos en forma interna también es un apoyo a los procesos internos de las obras. El aporte de este valor agregado sobre la trazabilidad del hormigón accesible para cualquier persona es algo que no genera un sobrecosto. Si lo analizamos o si lo pensamos desde el punto de vista de la planta de prefabricados de SACEM, esta planta trabaja no solo para las obras de SACEM, sino también la idea es abrirla al mercado. Esto significa un diferencial del mercado. No hay ninguna otra planta en Uruguay que brinde este servicio, que brinde esta funcionalidad. Las proyecciones que tenemos son de un aumento de un 15% en la rentabilidad de esta planta debido a la implementación de este sistema. Y por último, como este desarrollo ha sido llevado adelante en conjunto con la gente de obra lo siente como propio. Es una metodología amigable y de fácil adopción. Para nosotros a mí me causa orgullo oír a la gente de obra cuando tiene que contar lo que está usando, decir, en obra desarrollamos esta aplicación. Realmente lo sienten como propio, lo han adoptado y ha sido la clave para eso que tantas veces se habla, que es sacar a la gente de su zona de confort, sacar a la gente de hacer las cosas. Las hacemos así porque siempre las hicimos así. Sabemos que ese es un argumento que muchas veces es difícil de revertir. Bueno, trabajando de esta forma creo que lo empezamos a lograr. Indudablemente hay un ahorro en tiempos de registro de datos, hay un ahorro de tiempo en tareas que no son productivas, estamos liberando tiempo para que se planifique mejor, para que se estudien nuevos procesos constructivos. La carga de datos ya se ha reducido, el tiempo dedicado a la carga de datos se ha reducido al mínimo, y el propio sistema nos da una fiabilidad sobre los datos que estamos levantando que me animo a decir que antes no teníamos. Se percibe como datos seguros, se percibe como información valiosa. Todo esto que mencioné hasta ahora son conclusiones directamente relacionadas con la aplicación de la trazabilidad del hormigón, pero a no perder de vista cuál era nuestro problema, cuál era el enfoque que le dábamos a este trabajo, y el enfoque es el que tenemos ahí: consolidar el proceso de mejora continua, incorporar estos procesos de análisis, de revisión de procedimientos, revisión de procesos a lo que es nuestro trabajo diario. Estamos fomentando la cultura colaborativa ya desde el vamos. Esto no ha sido una iniciativa de una sola gerencia, ya hay 2 gerencias diferentes colaborando para sacar esto adelante. Así que bueno, esto es un poco lo que queríamos comentarles y compartir con ustedes en el día de hoy. Nuevamente las gracias y bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias. Te voy a pedir el pasaslide porque vamos a ver si ya llegó y se cargó la pregunta que tiene el público para ti. La pregunta dice así: la aplicación de esta herramienta implica cambios en la forma en cómo se hacen las cosas en distintas fases y lugares de la obra.
¿Qué dificultades han encontrado para lograr la adopción de ese cambio en las personas? ¿Cómo han enfrentado esas dificultades y cuál ha sido el resultado? Bien, bien. ¿Es viable que tengamos a Janina y a Rodrigo en pantalla para que me acompañen con la respuesta a esta pregunta? Ahí los tenemos, perdón. Ahí están. Bien. ¿Qué dificultades hemos encontrado para la adopción de esta metodología y los cambios? Bueno, comienzo a responder yo y les pido que lo complementen ustedes, Rodrigo, Janina. Nosotros dimos comienzo a este proceso por allá, tímidamente por allá por el 2018 y de la forma en que les comentaba, haciendo un análisis de cuál sería, a nuestro criterio, las áreas de aplicación de metodologías BIM. Cuando tuvimos una idea de cuáles serían esas áreas, fuimos a hablar con la obra y nos llevamos la sorpresa que les comentaba hacía un ratito. Fue la obra la que identificó la trazabilidad del hormigón como un punto en el cual encontraba que podíamos aportar valor. No hubiera sido, sinceramente, la que nosotros hubiésemos elegido, pero bueno, y le hicimos caso a la obra, desarrollamos esa aplicación y me animo a decir que no nos equivocamos, porque lo aplicamos para esa obra y el personal de obra se fue moviendo a diferentes obras, esa aplicación se volvió a pedir, el boca a boca dentro de la empresa funcionó muy bien y hoy es una aplicación que prácticamente todas las obras nos están pidiendo. En cuanto a las dificultades que hemos encontrado para llevar adelante este proceso, bueno, le pido a Rodrigo y Janina que complementen la respuesta. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, quizás una dificultad que, sobre todo al principio, porque como decía Sergio, algún número empezamos a tener de cambios, por ejemplo, la rentabilidad de negocio, es que al comienzo hay veces que se generan dudas sobre el retorno de lo que puede ser la inversión para aplicar todo este tipo de tecnologías. O sea, yo invierto determinado capital y quiero saber cuál va a ser la rentabilidad de esa inversión. Y tal, como les digo, al principio fue un poco difícil porque recién arrancábamos, pero ahora estamos empezando a tener un poco más de datos y poder presentar de alguna manera como poder cuantificar, que a veces es complicado en este tipo de cosas, pero bueno, la experiencia nos está dando rodaje y bueno, podemos empezar a dar realmente retornos de ese tipo a las obras. Bien, bueno, gracias Rodrigo. Bueno, hasta acá lo que teníamos para compartirle el día de hoy. Un tremendo aplauso para nuestro expositor y también para las personas que nos acompañaron a través de este Zoom. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su interesante presentación. Y ahora sí, vamos por la última presentación del día de hoy. Vamos a invitar sobre este escenario a Fernando Valderrama. Él es arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto técnico por la Universidad Europea, con un MBA en el ICE de la Universidad de Navarra, y también él va a estar hoy día, está muy vinculado al desarrollo de Presto, a la difusión de la cultura digital para la construcción y la docencia. Así que él también hoy día actualmente es consultor estratégico y hoy día va a estar con una presentación que tiene el nombre de una ecuación que dice: personas más Presto más IFC igual cantidades y costos más planificación más sostenibilidad. De esta ecuación nos va a estar hablando un poco más Fernando, así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Acá está el pase. Gracias. Es un gusto estar aquí por dos razones. La primera es que Chile es un país entusiasta del BIM. Y además quiero decirles que esta sensación que pueden tener a veces de que hay un gap con otros países que están más avanzados,
a veces es relativa, ¿no? Las estadísticas que hay en España, y Evelio ha dicho algo de eso, a veces se habla de muchas licitaciones en las que pone la palabra BIM y ya está, solo pone la palabra BIM y luego se dice, pero bueno, ¿qué es lo que queréis que entreguemos? Planos de WG, ¿no? O planos de AutoCAD. Es decir, yo les animo a seguir en esta línea porque creo que están en una situación muy buena. Y en segundo lugar, también es un gusto estar aquí porque yo represento el programa Presto, que en Chile pues tiene una enorme cantidad de usuarios, así que me siento en un lugar especialmente agradable. Dentro de eso, la presentación que yo voy a hacer, que la base de las transparencias pues es más comercial, es una descripción de Presto, ¿no? Presto, ¿por qué es tan bueno, ¿no? Así simplificadamente. Le voy a dar un poco de toque orientado a las personas, que es el leitmotiv de este BIM Forum. Y empezando por las personas, pues la primera persona es uno mismo, ¿no? Voy a permitirme hacer esta presentación personal que hice hace poco para nuestra compañía, la compañía que adquirió nuestra empresa, y que estas presentaciones actuales de las personas se basan un poco más en lo identitario, más en qué soy yo, qué me gusta hacer, qué he hecho en la vida, qué he estudiado, ¿no? Y de todos estos aspectos, así que a veces son un poco divertidos para favorecer el intercambio entre las personas, pues yo de solo quiero aquí destacar uno, que es esto que dice algo interesante. Algo interesante es que en 1987, siglo XX, a finales, yo en un congreso en el que fui ponente invitado, profeticé que en 5 años, desde ese momento, todos los arquitectos, digamos, profesionales del diseño, iban a estar utilizando software de 3 dimensiones específico de arquitectura. Ya saben lo que ha pasado muchos años después. O sea, no acerté ni en el software específico ni en las 3 dimensiones. Esto me ha hecho reflexionar mucho. Lo primero es que yo no dije aquello porque sí. Cuando yo dije aquello, ya había software de este estilo. Había software como el Plan de Nemetschek, había software como ArchiCAD de Graphisoft, que ya hacían más o menos lo que hace un BIM al nivel de entonces, más despacio, pero ya eran software BIM, aunque la palabra se popularizó después, y otro software que también ha desaparecido. Es decir, yo lo veía, sabía que eso existía y me parecía totalmente lógico que el mundo de la construcción trabajara en 3 dimensiones, porque así son los edificios, ¿no? El por qué esto fracasó y ha tardado tantísimo tiempo en llegar, si es que ha llegado, en llegar a una cierta proporción. Bueno, esto daría para una presentación que no es esta, pero vamos, la versión simplificada de una frase es porque había una cultura de trabajo en 2 dimensiones súper eficiente, y eso no es tan fácil de cambiar. Y enlaza con presentaciones anteriores, concretamente con la del profesor Vallejo hace un momento, de que la tecnología sin cultura no funciona. Por mucho que tengamos algo absolutamente beneficioso o aparentemente beneficioso, si no hay un ecosistema deseando o preparado para recibirlo, no va a funcionar. Y eso es conveniente saberlo, ¿no? Y piensen en ejemplos de hoy día de tecnologías que nos prometen el cambio más radical y son fantásticas, pero por alguna razón no llegan. Por ejemplo, la impresión 3D, por ejemplo, el blockchain, por ejemplo, el Bitcoin, el metaverso y las gafas de realidad virtual y todo lo que quieran en ese sentido, ¿no? Bien, por lo tanto, esta necesidad de adaptar la tecnología a la cultura pues es fundamental para todo aquel que tiene una tecnología y la quiere implantar, ¿no? Bueno, bajando a la realidad de nuestro programa definido en una frase ambiciosa y larga, pero que es una frase, es esta que les dejo aquí. Y de todas estas características, quizá la que yo destacaría aquí, precisamente hablando de las personas y de los agentes, es la orientación doble a profesionales de proyectos y empresas constructoras. Y es interesante porque cada país
tiene precisamente un ecosistema diferente, ¿no? En España es un país curioso porque los profesionales de proyectos tienen que hacer presupuestos, en el sentido de poner el precio a las unidades de obra, a las partidas. En otros muchos países eso lo hacen solo las empresas licitadoras. Y hay como dos mundos que nosotros tratamos de satisfacer con necesidades que a veces son muy distintas. Un ejemplo fácil es el profesional de proyectos que necesita hacer un gran documento que resista la licitación, es decir, que no se le olvide ninguna partida y que tenga unas especificaciones técnicas, unos textos largos, exhaustivos, no ambiguos, ¿no? La empresa constructora, su objetivo es acertar con un precio que le permita tener un margen de beneficio, y justamente los textos largos, vamos a decir que no es lo que más le gusta, y si se han olvidado unidades de obra o partidas en el proyecto, pues tampoco le va a preocupar mucho, porque puede que saque allí un beneficio extra, ¿no? Es decir, una misma herramienta en realidad se inserta en cada ecosistema de una manera que puede ser distinta, ¿no? Hasta cierto punto opuesta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esa necesidad histórica de ir resolviendo requerimientos muy diferentes, ¿no? Aquí les dejo estas cifras de cuántos usuarios de Presto hay en el mundo. Chile, como pueden ver, es uno de los grandes países, el segundo después de España. Y aquí me gusta incidir en que no solemos poner logotipos de las grandes empresas que usan Presto, que son muchas y son todas las grandes empresas conocidas, porque me interesa mucho más la cifra que aparece aquí de clientes que tienen una sola licencia, ¿no? Que eran 7.642 la semana que grabé esta presentación. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hace una enorme estabilidad del programa, esta base instalada tan grande, y porque además nos hacen avanzar mucho. Los que nos conocen y trabajan con nosotros saben que una sugerencia o propuesta de mejora de un usuario simple, es decir, de un usuario de una sola licencia, que usa el programa, que ya tiene experiencia, una sugerencia suya para nosotros es muy importante tenerla en cuenta, mientras que las peticiones de una empresa grandísima que dice que va a comprar 200 licencias de Presto si hacemos esto o lo otro, pues no nos importan tanto, la verdad, sinceramente, ¿no? Es decir, el usuario que trabaja tiene mucha más importancia que alguien que dice que en el futuro lo quiere usar. Bueno, estas cifras pues dan esa idea de nuestro éxito en el mundo y especialmente en este mundo cercano en el que estamos. Voy a revisar ahora las dimensiones del BIM, que es una buena forma de estructurar, aunque Presto es muy anterior al BIM, pero ahora es una buena forma de contarlo, ¿no? El mundo 5D. El mundo 5D está antes del 4D, ahora lo veremos para nosotros, porque hay un paralelismo fácil entre el modelo BIM y el presupuesto. Los dos son colecciones de cosas, y los dos son colecciones de cosas que deben quedar al final. Cuando se va a la empresa constructora, allí quedan cosas. Y esas cosas son las que están en el modelo y las mismas que deben estar en el presupuesto. Aunque no es idéntico el modelo, el contenido, y hoy lo tenemos más claro que hace años, ¿no? El contenido del modelo no es exactamente ni tiene por qué ser igual al presupuesto, puede haber elementos que no se modelan, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que hay un paralelismo bastante directo que nos hace muy fácil obtener un presupuesto de forma automática. También tenemos en cuenta, hablando de esos diferentes agentes, cómo el profesional de proyectos trabaja mucho más con costes variables, la empresa constructora trabaja más con costes operativos, ¿no? Pensando los recursos que necesita. Pero bueno, esos son detalles más técnicos. Aquí quiero insistir, y por eso tengo una imagen con 3 pantallas, que uno de los éxitos y los fundamentos de Presto es la reutilización de información para hacer presupuestos y ofertas rápidamente y potentes, ¿no? Bien hechos. La reutilización de información. ¿Por qué? Porque hoy día toda la información ya está digitalizada y ya está accesible en algún sitio o en otro. Por ejemplo,
Cuando hacemos un presupuesto, ya tenemos presupuestos anteriores, excepto que sea el primer día de tu carrera y no tengas ni siquiera un colaborador, ¿no? Siempre hay presupuestos anteriores de los cuales podemos traer la información, mezclarla y combinarla con toda libertad en todas direcciones. También tenemos cuadros de precios, o bien los ha hecho la empresa, o bien hay enormes cantidades de información en Internet accesibles si uno las busca con paciencia, que son reutilizables, incluso aunque sean cuadros de precios de otro país, el análisis de precios unitarios es reutilizable, aunque el precio no valga. Los textos, las especificaciones, los detalles, las colecciones de productos de la construcción que están en Internet y que tienen datos utilizables en un presupuesto de costes, de especificaciones. Todas las colecciones de objetos BIM, por ejemplo. Es decir, hay tal información que lo difícil hoy día más bien es buscarla, ¿no? Es más bien... Perdón. Para eso está el agua. Pero hoy día nuestro objetivo sería llegar a tal automatización en el presupuesto que no llegue a escribirse nada, ninguna letra, ¿no? ¿Por qué? Pues las plantillas ya están, la plantilla chilena, todas las templates donde están los capítulos y los rubros, todo eso ya está, se arrastra y se copia, ¿no? Y el gran trabajo pendiente, que es el de las mediciones, si estamos trabajando en BIM, también lo vamos a poder recuperar desde ahí, ¿no? Así que nuestro objetivo del BIM es la automatización, y la automatización es solo copiar y pegar, arrastrar, no es teclear. Cuando tecleas ya no es automatizado, ¿no? Bien, vamos después al 4D. ¿Por qué? Porque podemos extraer la planificación a partir de un presupuesto. En el mundo tradicional esto no se podía hacer, porque el presupuesto no tenía tanta información como necesitamos. Pero en el mundo digital, en el mundo BIM, en el presupuesto extraído del modelo BIM, hay mucha información. Por ejemplo, está perfectamente zonificado las plantas, las áreas, las zonas, los tipos de unidades de obra, todos los parámetros que necesitamos, la X, la Y, la Z, toda una cantidad de información que nunca tuvimos, que nos permite utilizar el presupuesto como base de una planificación. Aquí quiero reforzar la idea de que no somos ingenuos. Es decir, un presupuesto, una planificación no es un presupuesto con fechas, porque una partida no es una actividad, tienen un enfoque distinto. Pero todo ese trabajo lo hacemos y lo podemos automatizar. Es decir, podemos convertir partidas, como por ejemplo un forjado, en actividades distintas, porque se ejecutan por plantas. Podemos refundir muchísimas partidas, muchas instalaciones eléctricas, pequeños elementos que no se planifican uno por uno, los podemos refundir en actividades y a su vez separarlos de otra manera, ¿no? Después de refundirlos, los separamos por departamentos, por viviendas, por zonas. Por supuesto, podemos añadir a la planificación muchas actividades que en el presupuesto no están, porque no tienen existencia física, licencias, permisos, gestiones, fraguados, tiempos de espera. Y podemos hacer todas esas transposiciones. Quizá la última es elementos físicos que no se planifican, que esa es más rara, porque bueno, hay elementos físicos, casi no se me ocurre ninguno, ¿no? Algo que esté en el presupuesto y no se planifique, también se puede hacer. Bien, entonces esa interrelación que hoy es posible, pues le pasa lo que yo estaba contando antes de las tecnologías que suenan bien, que parecen interesantes, pero requieren una infraestructura. Primero voy a decir cuáles son las ventajas y después voy a decir cuál es la dificultad. Las ventajas de hacer esta integración 5D, 4D, es que el 5D ya está integrado con el modelo. Por lo tanto, cuando hacemos esa planificación ya podemos ver directamente el resultado sobre el modelo, tanto si estamos trabajando con Revit como si trabajamos sobre IFC, directamente sobre la marcha podemos ir viendo cómo se construye, porque está integrado toda esa información de forma nativa. Esa es una gran ventaja. Pero incluso aunque no haya un modelo BIM,
no partimos de cero al hacer la planificación, porque tenemos en el presupuesto están los análisis de precios unitarios y, por lo tanto, están los recursos y de ahí podemos obtener las duraciones y las necesidades de equipo, ¿no? Y esto es interesante porque en muchos entornos que se creen digitales y BIM, actualmente, cuando hablas de planificación, dices, ¿cómo planificas? Ah, bueno, yo cojo Microsoft Project, yo agarro o tomo Microsoft Project o Primavera, si es ya muy profesional, y empiezo de cero, empiezo a escribir capítulos, actividades, cantidades, pero no estábamos en un entorno BIM de cómo es que partes de la nada, ¿no? Bueno, pues esta integración que reutiliza a su vez una información que ya tenemos y que se puede hacer y que es enormemente eficiente, ¿qué es lo que le falta? Le falta que los profesionales de los costes y los profesionales de la planificación en casi todo el mundo son diferentes, trabajan en departamentos distintos y muchas veces no se hablan. Es decir, son dos mundos que no se conexionan. El profesional del coste en etapa de oferta pues tiene que trabajar muy deprisa, muchas veces sin planificación. El profesional de planificación tiene otro objetivo más orientado hacia la ejecución. Entonces, nos encontramos con un proceso que yo considero que sería muy beneficioso y que además, digamos que la gente joven, los nativos digitales lo entienden muy bien. Los que ahora están estudiando cuentas esto y dicen, pues lógico, lo que se presupuesta hay que ejecutarlo. Es un poco lo mismo, es la misma EDT, la misma WBS, ¿no? Y además vinculado con el modelo, eso es lo que yo quiero, ¿no? Sin embargo, choca o se encuentra un ecosistema de profesionales que no vive eso, ¿no? Y es un ejemplo, yo creo que también muy claro, de una tecnología que creemos súper interesante, pero que requiere cambios culturales que se dan muy, muy lentamente, ¿no? Bueno, avanzamos a la dimensión 6D, la sostenibilidad, que ahora mismo pues, es la dimensión más sexy, más trendy. Hay quien dice que es el nuevo BIM, hay una grandísima preocupación. Y también tenemos una ventaja en el mundo BIM, que es que hay una gran parte de la sostenibilidad, no toda, que está vinculada con la lista de objetos del modelo, del proyecto, ¿no? Si excluimos el ciclo de vida durante la operación, que no está tan definido en el modelo como el consumo de una caldera, el aislamiento de una ventana o la pérdida de energía, toda la sostenibilidad que se basa en el carbono embebido, en la energía consumida y en toda la enorme cantidad de parámetros que hay más de 30, ¿no? La eutrofización del agua del mar y, bueno, muchos de esos. Todo eso se puede calcular bastante bien en base al contenido del modelo y, por lo tanto, lo podemos tener en tiempo real en el presupuesto y saber el impacto que vamos a tener y estudiar las alternativas, por supuesto, ¿no? ¿Dónde está aquí la dificultad? No es una dificultad de cálculo, el cálculo es un sumatorio, ¿no? La dificultad es el acceso a los datos. Y esos datos, nuevamente ocurre que hay infinidad de datos de parámetros ambientales, pero están muy dispersos. Entonces, cuando te pones a buscar, encuentras pues uno que es muy famoso, que es EC3, pero que tiene contenidos básicamente de Estados Unidos, otros que son los EPDs, que muchas veces están en PDF, otros que son las bases de datos europeas, la suiza, la alemana, la francesa. Bueno, pues todo eso es accesible porque al estar en medios digitales, nosotros con Presto somos capaces de leerlo y de importarlo y de directamente colocarlo como una referencia del presupuesto, a partir de la cual ya se va calculando sobre la marcha. Así que cubrimos esta dimensión 6D. Y aquí hay otra dimensión que nos hemos inventado, que es la dimensión 6¾ No vamos a llegar a las 11 de ayer del profesor Bail, nos vamos a quedar en esta. Pero tuvimos que inventarla porque la dimensión 7, que es las operaciones, el facility management, ya está la obra terminada. Y sin embargo, las anteriores, ninguna se refiere específicamente a la ejecución, a ese momento de la ejecución. Así que nos hemos inventado una dimensión 6¾ ahí colocada como el andén mágico, donde ponemos todo lo que tiene que ver con el seguimiento.
de la ejecución. ¿Qué le ocurre a esta etapa? Está mucho menos madura en el mundo BIM, no hay herramientas tan claras, no hay una forma estándar. En el resto, en planificación y sobre todo en costes, se ha llegado a una estabilidad y ya se sabe lo que se puede hacer y lo que no y cuál es la mejor manera de hacerlo. En la etapa de seguimiento hay todavía mucho deseo, mucha, vamos a decir, desinformación, muchas posibilidades etéreas y poca realidad. Nosotros, como llevamos toda la vida trabajando la etapa de ejecución desde el punto de vista económico con Presto, pues hemos llegado a una conclusión en el mundo BIM, que es que hay que combinar lo mejor de los dos mundos. ¿En qué sentido? Cuando estamos trabajando con un modelo BIM y estamos en ejecución, hay partes del avance y de la producción que se introducen mejor en el modelo BIM. Esto está hecho. Y hay otras partes que se introducen mejor en el modelo del presupuesto. Esto está hecho. Y eso tiene que trabajar de forma conjunta, sin importar. Es decir, yo puedo dar el avance en el modelo o el avance en el presupuesto. ¿Por qué? Porque están totalmente vinculados. Y, por lo tanto, me da igual dónde lo haga. Si lo doy en el modelo, se transferirá al presupuesto. Si lo doy en el presupuesto, se transferirá al modelo. ¿Y qué ventajas tiene hacerlo en el presupuesto? Porque todo el mundo que empieza en el BIM quiere dar todo el avance en el modelo. Lo primero es que hace falta tener modelos absolutamente perfectos de ejecución, ¿no? Y el presupuesto, por su propia naturaleza, es mucho más granular, tiene la información con mucho más detalle y es muchísimo más fácil de cambiar, ¿no? De manera que a final de mes nos es fácil en el presupuesto marcar, separar, desglosar lo que se ha ejecutado y, sin embargo, en el modelo muchas veces pues tardaríamos varios días en rehacerlo para definir exactamente qué se construyó, ¿no? Por lo tanto, creemos que lo mejor es hacer esa combinación de los dos mundos y no sufrir por ello, ¿no? No sufrir porque no estoy poniendo todo en el modelo, porque es que hoy día la palabra modelo no se refiere a un archivo de Revit, se refiere más bien a un Common Data Environment, a un conjunto de bases de datos relacionadas entre sí. Y por lo tanto yo tengo, digamos que sin dejar de ser BIM, yo puedo introducir la planificación en una base de datos, la calidad en otra, la seguridad en otra, el costo en otra y el modelo geométrico en otra, y todo eso es el modelo. No pasa nada porque haya diferentes archivos, ¿no? Bueno, yo creo que mi última transparencia es un resumen de lo que hemos hecho con BIM. En todos estos años. Nosotros nos hemos conectado a programas de dibujo y modelado desde el principio de nuestra existencia, hace muchísimos años. Y entonces hemos aprendido, sobre todo, cómo no se hacen las conexiones, ¿no? Y ahora creemos que sabemos un poco más. Tenemos muchos años de experiencia con Revit, que es un mecanismo, que es un sistema, vamos a decir, que facilita mucho la conexión, primero porque está muy estructurado, hay una tipificación de elementos, de puertas, de muros, de aparatos, que está muy relacionada con el presupuesto, es fácil, y además nos ha dejado intervenir a través de un programa que es muy abierto, pues de hacer plugins, de extraer toda la información que hay dentro, ¿no? Y hacemos esa conexión que hoy día está muy, muy avanzada. Ayer vimos un ejemplo precioso del profesor Bailo 1 o 2, precisamente utilizando colores para destacar partes. Y esta experiencia la hemos trasladado a IFC mucho después. Nuestra conexión con IFC solo tiene un año, me parece, un año o dos, no sé, que es muy poco tiempo en términos de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, pues Revit nos daba facilidades como tal programa y Autodesk, pues toda su potencia comercial y su éxito nos venía bien para surfear esa ola, ¿no? Ahora IFC ha empezado a tener una masa crítica importante, se está consolidando ya de verdad como un sistema de interoperable, alternativo a los monopolios, lo cual nos venía muy bien. Y también hay herramientas de interface con IFC, que son necesarias. Y iba a decir, ¿y qué más hay? Y hay estándares. Pues aquí es donde nos encontramos
un problema importante. IFC es un fantástico estándar para transmitir la geometría, absolutamente maduro. Ahora se ha completado con geometrías lineales, que no son de edificación, cada vez más. Es un sistema que tiene una sintaxis bien definida de cómo se intercambia información, pero no es un sistema de intercambio definido a nivel semántico. Es decir, no hay nada o casi nada sobre cómo se ponen los parámetros, qué nombres tienen, qué unidades de medida se añaden y qué relaciones hay entre ellos. Y esto significa un reto muy importante. Yo entiendo, aquí conozco lo que están haciendo de la idea de conseguir unos estándares a nivel estatal, es algo que les deseo todo el éxito, pero hay un pero importante. Los estándares en el mundo crecen como setas en otoño después de la lluvia, en el otoño del hemisferio norte. Es decir, hay tantos estándares distintos de empresas, de entes privados, públicos, de un país y de otro, que cuando hemos abordado el mundo IFC con Presto, lo hemos abordado dando por supuesto que no existe ningún estándar. Es decir, si existe y el modelo está ordenado, pues es más fácil. Pero no esperamos eso. Es decir, lo que hacemos es recibir todo lo que viene dentro. De hecho, cuando me dicen, ¿cómo exporto a IFC? Todo, exporta todo, todos los parámetros. Ya el usuario que va a medir ya elige, ¿no? Damos por supuesto que está ese modo, que no hay esa estructuración y damos unas herramientas súper potentes e innovadoras, que les invito a que las prueben, para trabajar en ese mundo vamos a decir, de desorden y de su estructuración, que si está ordenado, mejor, pero no es clave. Además, somos capaces de insertar información en el modelo IFC de vuelta, información que puede ser lo que sea, de costes, de fechas, de colores, lo que queramos desde Presto, volver a grabar el modelo IFC, igual que hacíamos con Revit, de manera que cuando otro usuario lo lee, recupere esa información, como yo estaba diciendo antes. No importa dónde haya entrado, al final siempre está accesible a todos los agentes. Bien, quiero terminar, como decía yo antes en mi transparencia personal, yo dejé de hacer profecías en el 87, visto lo mal que se me dio, y entonces lo que sí tengo son deseos y sugerencias, ¿no? Entonces me gustaría mucho sugerirles o pedirles que disfruten con el BIM, porque el BIM es divertido, es práctico, es eficiente, es limpio, ¿no? Que disfruten con el BIM y no utilizar el BIM, también lo han dicho algunos de mis compañeros, como el BIM por sí mismo, como un objetivo que hay que ser BIM. Es que esto no es BIM, es que esto sí es BIM. No. Como un objetivo de aportar valor al proyecto. Es decir, nos interesa la digitalización porque aporta valor al proyecto y porque las personas que trabajan mejor, más a gusto y obtienen mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a ver si podemos contestar la pregunta del público de forma rápida para que podamos, en honor al tiempo de todos y todas, cumplir con los tiempos. Dice así: ¿cómo Presto ayuda al trabajo colaborativo e interdisciplinario en las distintas fases del proyecto? Bien, hoy día todo es colaboración. Y todo es colaboración, pero yo me acuerdo, como tengo esta edad, lo puedo decir, que al principio los ordenadores no se conectaban y costó bastantes años porque no se estaban moviendo disquetes, ¿no? Y yo recuerdo el primer protocolo de conectar dos ordenadores, que debió ser para 1985, que se llamaba Kermit, y que había que hacer un cable especial de pines cruzados que había que soldar y que todavía tengo el soldador. O sea que yo vengo de una época en la que hasta eso era realmente complicado. Pero después de eso todo es colaborar. ¿Cómo colaboramos? Primero, trabajo multiusuario, por supuesto. Trabajo en servidor donde todos los autores del presupuesto insertan información o la leen en tiempo real de forma colaborativa. En esa primera transparencia donde yo ponía tres imágenes, eso se basa, entre otras cosas, en un formato que existe en España desde hace muchos años que se llama BC3,
que es un formato que permite intercambiar información de presupuestos, cuadros de precios, catálogos de productos para la construcción y más cosas, neutro, interoperable, que funciona desde hace muchísimo tiempo, que está respaldado por una asociación y que todos utilizamos porque nos beneficia a todos los agentes de la construcción. Y otra, y es que, claro, todo lo que hacemos es colaborativo. Por ejemplo, nuestra nueva versión del año que viene soporta BCF. BCF, saben que es el formato de colaboración BIM, aparentemente es solo del mundo BIM, pero no tiene por qué. Presto es capaz de leer BCFs y de generarlos. Si vienen con un modelo, pues se ve el modelo y lo que contenga, ¿no? Pero también puede generar, alguien lo dijo, no sé si Evelio esta mañana me parece, ¿por qué no vamos a generar una valorización, una certificación, una incidencia? Revísame este capítulo, cámbiame este precio y lo mandas con BCF, ¿no? Y corto aquí, pero podría seguir dando ideas de colaboración porque es básico. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros y sobre todo por traernos también tu mirada más internacional. Así que muchísimas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso a Fernando, a nuestro último expositor del día de hoy. Y por supuesto también agradecerle a cada uno de ustedes, a nuestros expositores también que estuvieron acá acompañándonos en este segundo día del Congreso, segundo y último día del Congreso Internacional del BIM Forum 2022, evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y BIM Forum. Un saludo especial para cada uno de ustedes que nos acompaña acá y también a ustedes que nos ven a través de esta transmisión en distintas partes de nuestro país y también lo podemos ver hoy día en distintas partes del mundo. Así que muchísimas gracias por ser parte de este encuentro, a nuestros auspiciadores y a nuestro media partner Radio Pauta. Que tengan un muy buen día y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario nos pueden escribir y visitar nuestra página web bimforum.cl. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias.